clase anterior, la semana pasada, vimos lo que era pues el epitelio de revestimiento, ¿no? Hoy día vamos a ver la segunda parte, ya no es el epitelio de revestimiento, sino es un epitelio especializado, que es el epitelio glandular. ¿Okay? ¿En qué se especializa el epitelio glandular? ¿En qué se están especializando sus células? ¿En qué se especializarán? ¿Qué producen las glándulas? Secreciones, ¿no? Entonces las células de este tejido epitelial se especializan en secretar sustancias. ¿Qué tipo de sustancias? Pueden ser proteínas, pueden ser lípidos, enzimas, hormonas, ¿no? Distintos tipos, ¿ok? Entonces, para la clase práctica vamos a ver cómo clasificamos a este epitelio glandular. Pero primero hay que hablar sobre la primera clasificación, ¿sí? Es decir, el primer criterio que voy a tener para poder clasificar en los grandes grupos que conocemos de glándulas, que son las glándulas exocrinas, las glándulas endocrinas y las glándulas mixtas, es hacia dónde vierten esos productos de secreción. Si la glándula vierte su producto hacia un conducto y ese conducto desemboca fuera del órgano, estaríamos hablando de qué glándulas? Exocrinas, ¿sí? Exocrinas. Si por el contrario, estas células producen la secreción y la secreción no pasa a un conducto, sino que directamente se libera en el órgano a través de vasos sanguíneos. Ese tipo de glándulas se llamarían glándulas endocrinas, ¿sí? Endocrinas. Y el tercer grupo, profesora, son las glándulas anficrinas o mixtas. ¿Qué quiere decir? Que tienen una porción endocrina y una porción exocrina. ¿Ya? Entonces, en las exocrinas, que van a comprender la clasificación más grande, vamos a tener primero, decíamos, ¿no? ¿Hacia dónde vierten sus productos? Si lo vierten hacia un conducto, es una glándula exocrina. Ok, entonces la glándula va a tener dos regiones, dos porciones. Va a tener una porción que es el conducto propiamente, ¿no? Y va a tener otra región que es la región donde están las células que secretan la sustancia, ¿no? Entonces, recordemos pues que es un epitelio, entonces son células epiteliales, células de tipo epitelial que conforman la glándula. Decíamos, esta glándula va a tener una región donde se producen, se secretan las sustancias, ¿sí? Que se va a llamar la porción secretora. Y esas sustancias van a ser transportadas, ¿no? Van a ir hacia un conducto para que por ese conducto sean liberadas hacia afuera del órgano. La porción que conduce a la secreción hacia el exterior del órgano se conoce como la porción conductora. Entonces, en una glándula exocrina, la glándula tiene dos regiones, dos porciones. Una porción secretora, donde están las células que producen la sustancia, y una porción conductora por donde pasa esa secreción para luego liberarse, ¿sí? En cambio, en una glándula exocrina, en general, yo tendría a las células, ¿sí? Tendría las células, y en medio de esas células, obviamente, pues pasan vasos sanguíneos capilares. ¿Qué ocurre? Que las células producen su secreción y esa secreción pasa directamente al torrente sanguíneo a través de esos capilares que están entre las células, ¿sí? Por eso es endocrino, ¿ok? No hay un conducto, ¿sí? Entonces, sabiendo esto, ya puedo empezar a seguir los demás criterios para clasificar. Primero, a las glándulas exocrinas, ¿sí? El primer criterio es el más sencillo. ¿Cuál es el primer criterio? Por el número de células. Es decir, si la glándula está conformada por una sola célula, es una glándula exocrina unicelular.
El siguiente criterio es por la forma de la glándula, pero sabemos que hay porción secretora y porción conductora. Si habláramos primero de la porción conductora, diríamos que puede ser simple cuando el conducto es uno solo. La glándula vierte el producto hacia un solo conducto y ese conducto directamente lo libera. ¿Ya? En cambio, puede ser compuesta cuando no libera esa secreción directamente a un conducto, sino es como si fuese pues una tubería, ¿no? De un conducto lo pasa, se junta con otro conducto, ese conducto va a otro, luego a otro, a otro, a otro y finalmente sale por uno mayor, ¿sí? O sea, no es que lo que viertan en un solo conducto y del conducto directo sale, sino que pasa por una serie de conductos, como es el caso, por ejemplo, de las glándulas salivales, ¿no? La semana pasada decíamos, la saliva se produce en unos acinos, de esos acinos pasan unos conductos chiquititos, que son los conductos intercalados. De esos conductos se van a unos más grandecitos, que son los estriados. De esos a los interrobliares, a los interrobales, y luego al conducto mayor. Es toda una serie de conductos para que al final la saliva salga por el conducto mayor, ¿no? En glándulas salivales mayores. Esas son las compuestas, es decir, sale de un conducto, se va hacia otro, luego sigue hacia otro, y luego va hacia otro, ¿no? Y así, y desenvuelve. Pero no es uno solo, no sale directo hacia un conducto, sale hacia una serie de conductos. ¿Bien? Eso es por la porción conductora, puede ser simple o puede ser compuesta. Si veo la porción secretora, allí sí voy a ver formas diferentes. Si la porción secretora es tubular, un tubito, la glándula será tubular. Si la porción secretora es un acino, es decir, ¿cómo es un acino? Tiene las células más o menos piramidales y una luz muy reducida, ¿no? Hay poquito espacio. Bien, eso es un acino. Si es de este tipo, es acinal. Por el contrario, si es como lo que acabo de dibujar, es decir, está ensanchada, no es un tubo, sino es como está infladita, no como un globito, pero las células son más cuadradas, ¿no? Son más cúbicas, perdón, o hasta cilíndricas, pero hay un espacio mucho mayor que el que encuentro, una luz mucho mayor que la que encuentro en un acino, es alveolar, tiene la forma de un alveolar. ¿Ya? Ese es alveolar. Entonces, cuando se les pregunta cómo se clasifica la glándula por su forma, tengo que especificar, o bueno, tengo que incluir conductora con secretora y hacer las combinaciones. Por ejemplo, si es un solo tubo, un solo conducto y la porción secretora es un tubo, sería una glándula tubular simple, ¿no? Porque la porción secretora es un tubo y es simple porque sale hacia un solo conducto. Si fuera, por ejemplo, ¿qué dirían de esta? De esta que he dibujado aquí. Por la forma, ¿cómo sería? Alveolar simple. Alveolar simple. Alveolar, ¿no? Es un alveolar. Por la forma de la porción secretora. Y si fuera así, sería acinal, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las glándulas salivales, son acinales compuestas, ¿no? ¿Por qué? Porque no es un solo tubo directo. O, por ejemplo, en el caso de la glándula mamaria, también es una alveolar compuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque pasa pues, por una serie de conductos, solo que allí hay ligeras modificaciones, ¿sí? Porque a las salivales y a las mayores y a las glándulas mamarias son acinales y alveolares, pero primero se le antepone el túbulo, ¿sí? Es decir, serían túbulo acinales compuestas o túbulo alveolares compuestas. Lo vamos a ir viendo cuando veamos el orden, ¿ya? Otra clasificación, ya tengo por la forma, por el número de células. Otra clasificación que voy a mencionar es por el mecanismo de secreción que tienen sus células. Estos pueden ser merocrino,
sustancia sale por exocitosis, ¿sí? Es decir, la célula secreta la sustancia, su núcleo, secreta, ¿no? Y la secreción sale de la célula por exocitosis. No se rompe nada, no se lleva nada de la célula, sale por exocitosis, ¿sí? El mecanismo de secreción apocrino que incluye que la célula, bueno, la secreción de por sí es un poco más compleja y la secreción sale, pero se lleva parte de la membrana de la región apical, o sea, sí compromete parte de la célula, se lleva una porción de la membrana apical para ser secretada, ¿okay? Pero la célula no se rompe por completo, solo se lleva esa partecita de la región apical. En cambio, una glándula endocrina sí implica que para que la secreción o la sustancia salga de la célula, esta se tiene que romper, ¿sí? Tiene que hacer apoptosis. ¿Para qué? Para que pueda ser liberada la sustancia, como es el caso de las glándulas sebáceas, ¿sí? Esos son los criterios básicos, ¿eh? Ahora, también podría decir de repente por el tipo o por la composición química que tiene esa secreción, que puede ser pues no serosa, puede ser mucosa, puede ser lipídica, ¿no? Etcétera, etcétera. Eso es lo básico de glándulas exocrinas. Para la clasificación de las glándulas endocrinas tendría por la forma o por la arquitectura de la glándula. ¿Por qué no especifico porciones? Porque no hay porciones, solo está pues la parte secretora. Entonces, esta arquitectura de la glándula puede ser en forma de un folículo, que se llamará folicular, de la glándula tiroides, o podrá ser, las células podrán estar organizadas en cordones, y por eso se dirá que es cordonal. Como es el caso, por ejemplo, de la glándula suprarrenal. Esa es por la forma. Y la siguiente sería por la composición química, ¿no? Del producto. Por la composición química del producto, que después son hormonas. Estas hormonas pueden ser peptídicas o pueden ser esteroideas. En las peptídicas tenemos a la glándula tiroides y a la región endocrina del páncreas. Y en las esteroideas a la glándula suprarrenal. ¿Sí? Estos son los criterios básicos. Ya conforme vayamos viendo los órganos, podemos ir mencionando. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos?